Aprende a comportarte, vieja. El tercer cachetazo resonó por todo el salón de eventos. 200 personas mirando. Mi mejilla ardía. Mis manos temblaban, pero no de miedo, de algo que había estado guardando durante 872 días. Porque yo, Patricia Mendoza, 61 años, ex contadora forense del Ministerio Público, había pasado los últimos 2 años y 5 meses documentando exactamente esto. Y en exactamente 3 minutos, 200 personas verían algo que mi yerno jamás imaginó que yo tenía. No lloré. Mantuve la cabeza en alto. Sonreí con esa sonrisa que mi hija confundió con humillación, pero que era otra cosa. Era la sonrisa de alguien que sabe exactamente lo que va a pasar. Tomé mi teléfono del bolso de mano, ese bolso de tela bordada que mi madre me regaló hace 32 años. Mis dedos no temblaron cuando marqué. Una sola llamada. 5 palabras. Puedes enviarlo. Hazlo ahora. El salón olía a rosas blancas y champán francés. Las mismas rosas que yo había pagado con mis ahorros, porque mi hija dijo que no tenían presupuesto. Las luces colgantes proyectaban sombras doradas sobre las mesas decoradas con manteles de lino. Todo se veía perfecto, como una postal, como si la violencia que acababa de ocurrir no hubiera manchado ese momento. Los invitados fingían no haber visto nada. Seguían comiendo, seguían conversando en voz baja. Pero yo sentía sus miradas de reojo, sentía el peso del silencio que nadie se atrevía a romper. Mi nombre es Patricia Elena Mendoza Rojas. Tengo 61 años, 4 meses y 16 días. Pasé 37 años trabajando en la Contraloría General, especializándome en fraude financiero y malversación de fondos públicos. Revisé más de 1.200 casos de corrupción. Aprendí algo fundamental en esos años. La gente siempre deja evidencia. Siempre. Y si sabes dónde buscar, si tienes paciencia, si documentas cada detalle con precisión forense, la verdad siempre sale a la luz. Cuando me jubilé hace 3 años, pensé que mi vida sería tranquila. Mi esposo Ernesto había fallecido 6 años antes de un infarto masivo. Cáncer de páncreas se lo llevó en 4 meses. Nos casamos cuando yo tenía 22. Él tenía 25. 33 años juntos. Tuvimos una sola hija, Carolina, mi Caro, la niña de mis ojos. La bebé que sostuve en mis brazos a las 11:17 de la noche del 13 de mayo de 1985. La crié sola después de que Ernesto murió. Trabajé turnos dobles para pagarle universidad privada. Vendí el carro de mi esposo, ese Volkswagen azul que tanto amaba, para pagar su último semestre. Me levanté a las 4:30 de la madrugada durante 5 años para preparar tamales que vendía en la oficina, generando ingresos extra para sus libros, su ropa, sus salidas. Nunca le dije que no. Nunca. Ella era mi mundo. Cuando conoció a Rodrigo hace 4 años, sentí algo en el estómago. Un nudo. Una advertencia que ignoré porque vi la felicidad en los ojos de mi hija. Rodrigo Salas, 32 años. Gerente regional de una empresa de telecomunicaciones, sonrisa perfecta, trajes italianos, reloj suizo en la muñeca que costaba más que mi salario de 6 meses. Hablaba con ese tono que yo había escuchado 1000 veces en las declaraciones de hombres corruptos. Confianza excesiva mezclada con desprecio apenas disimulado. Pero antes de continuar, necesito pedirte algo. Revisa si ya estás suscrito al canal. Deja tu like. Y dime en los comentarios, ¿desde dónde del mundo me estás escuchando? Porque lo que voy a contarte no es solo mi historia, es la historia de muchas madres que han sido silenciadas, humilladas, borradas. Y quiero saber que mis palabras están llegando lejos. El día que Rodrigo me conoció, extendió su mano con firmeza excesiva. Apretó demasiado fuerte. Esa es la primera señal de un hombre inseguro, disfrazado de seguro. Lo sé porque revisé declaraciones juradas de 183 hombres exactamente así durante mi carrera. Doña Patricia, me dijo. Nunca me llamó por mi nombre. Siempre, Doña,
con ese tono que mezclaba respeto falso con condescendencia real. Carolina se casó con él un sábado 24 de octubre de 2022. Yo pagué la mitad de la boda, 38,000 pesos de mis ahorros. El vestido de novia, el ramo, las invitaciones, la comida para 150 personas. Rodrigo dijo que su familia había tenido problemas de liquidez temporal. Mentira. Su padre era dueño de 3 concesionarios de autos. Pero yo callé, porque vi la felicidad en los ojos de Caro. Los primeros 6 meses fueron normales. Visitábamos los domingos, comíamos juntos. Carolina parecía feliz, pero entonces algo cambió. Las visitas se espaciaron, de cada domingo a cada 15 días, luego a una vez al mes. Cuando llamaba, Caro sonaba diferente, apurada, nerviosa. «Mamá, te llamo luego», decía, y cortaba antes de que yo pudiera responder. La primera señal real llegó un martes 31 de enero de 2023, a las 7:08 de la noche. Carolina apareció en mi puerta sin avisar. Tenía los ojos rojos. «¿Puedo quedarme esta noche?». Su voz temblaba. «Por supuesto, mi amor», le dije. Le preparé té de manzanilla. No preguntó nada. Esperé a que ella hablara. Nunca lo hizo. A la mañana siguiente se fue temprano. En la mesa encontré una nota. «Gracias, mamá. Te amo». Ese día comencé a documentar. No sabía exactamente qué, pero mi instinto forense se activó. Esa sensación que desarrollas después de décadas revisando evidencia. Esa certeza de que algo no cuadra. Abrí un archivo en mi computadora. Observaciones, Carolina y Rodrigo. Empecé a anotar fechas, comportamientos, inconsistencias. 3 semanas después, el 19 de febrero, Rodrigo me llamó. Primera vez que lo hacía directamente. «Doña Patricia, necesito pedirle un favor». Su voz tenía ese tono, el que usa la gente cuando no está pidiendo, está exigiendo. «Carolina está muy estresada con el trabajo. Necesita ayuda con la casa. ¿Podría venir algunos días a ayudarla?». Llegué al día siguiente. Su departamento estaba impecable. Decoración minimalista, muebles de diseñador, ese olor a vela de vainilla cara que compran las personas que quieren aparentar más de lo que son. Carolina estaba sentada en el sofá, mirando su teléfono. Me abrazó. «Gracias por venir, mamá». Pero su abrazo se sintió diferente. Débil, como si tuviera miedo de apretar muy fuerte. Rodrigo salió de su habitación. Traje negro, corbata roja. «Doña Patricia, gracias por venir. Carolina necesita descansar. Está muy sensible últimamente». Dijo sensible como quien dice problemática. Mi hija no dijo nada, solo bajó la vista. Esa semana me quedé 3 días. Limpié, cociné, planchó la ropa de Rodrigo. 42 camisas, las conté, todas de marca italiana, todas perfectamente almidonadas. Mientras planchaba, escuchaba. Los vi discutir el jueves por la noche. Eran las 11:37. «No puedes contarle todo a tu madre», decía Rodrigo. «Ella es mi mamá», respondía Carolina con voz pequeña. «Ella es una entrometida», respondió él. El tono era frío, calculado, como un cuchillo envuelto en terciopelo. Me quedé quieta en la cocina, la plancha caliente en mi mano, el vapor subiendo, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que lo escucharían, pero mantuve la compostura, porque eso es lo que haces cuando has pasado 37 años siendo profesional. Respiras, esperas, observas, documentas. Al día siguiente, Carolina tenía un moretón en el brazo, apenas visible, pero yo lo vi. «Me golpeé con la puerta del auto», dijo antes de que preguntara. Tomé nota mental. Fecha, ubicación del moretón, excusa dada. Como había hecho 1000 veces con evidencia en casos de violencia doméstica disfrazada. Esa noche, acosté a mi hija como cuando era pequeña. Le acaricié el cabello. «¿Estás bien, mi amor?». «Sí, mamá, solo cansada». Pero sus ojos decían otra cosa. Decían: «Ayúdame, pero no sé cómo pedirlo». Regresé a mi casa el sábado por la mañana. Abrí mi archivo. Empecé a escribir todo, cada detalle, cada conversación, cada inconsistencia.
Porque sabía algo que Rodrigo no sabía, algo que aprendí revisando 827 casos de abuso encubierto. Los abusadores son predecibles, siguen patrones, y si documentas esos patrones con precisión, construyes un caso que es imposible de refutar. Solo faltaban 869 días para que Rodrigo descubriera quién era realmente Patricia Mendoza. Los siguientes 2 meses fueron extraños. Carolina me llamaba con más frecuencia, pero las llamadas duraban menos. 3 minutos, 5 minutos máximo, siempre con ese tono apresurado. ¿Cómo estás, mamá? Bien, mi amor. Qué bueno, te tengo que dejar. Y colgaba antes de que el silencio se volviera incómodo. El 19 de abril de 2023, un miércoles, recibí una llamada diferente. Eran las 2:43 de la tarde. Mamá, ¿puedes venir? Rodrigo tuvo un accidente. Mi corazón se detuvo. ¿Qué pasó? Se cayó de las escaleras del trabajo. Tiene el tobillo fracturado. Necesita ayuda. Llegué en 40 minutos. Tráfico pesado. Manos apretadas al volante. Rezando en voz baja. Rodrigo estaba en el sofá. Pierna elevada. Yeso blanco hasta la rodilla. Doña Patricia, gracias por venir tan rápido. Su voz era diferente. Más suave, casi vulnerable. Carolina no puede pedir permiso en el trabajo. ¿Podría quedarse con nosotros unos días? Solo hasta que pueda caminar mejor. Fue la primera vez que vi al hombre que mi hija había conocido. El hombre amable, el hombre que necesitaba ayuda. Por supuesto, le dije. Carolina me abrazó. Gracias, mamá. Sabía que podía contar contigo. Me quedé 4 días. Cocinaba. Le llevaba las comidas a Rodrigo en el sofá. Le preparaba té. Le alcanzaba el control remoto. Él decía, gracias, cada vez. Sonreía. Hablaba de su infancia, de sus padres, de cómo admiraba a Carolina. Su hija es una mujer extraordinaria, doña Patricia. Tiene mucha suerte de tenerla como madre. Y yo, como una tonta, sentí alivio. Pensé, tal vez me equivoqué. Tal vez los problemas eran temporales. Pero el 4.º día, el domingo 22 de abril, algo cambió. Carolina había salido al supermercado. Eran las 5:18 de la tarde. Yo estaba en la cocina lavando platos. Rodrigo me llamó desde la sala. Doña Patricia, ¿puede traerme agua? Llené un vaso. Se lo llevé. Cuando me giré para regresar a la cocina, él habló. Sabe, doña Patricia, Carolina me contó algo interesante. Me detuve. Algo en su tono había cambiado. Ya no era suave, era filoso. Me contó que usted le pregunta mucho sobre nosotros, sobre nuestra relación, sobre cómo la trato. Se quedó en silencio, esperando. Yo no respondí. Solo quiero que sepa algo. Su voz era hielo envuelto en cortesía. Lo que pasa en este matrimonio es asunto nuestro, no suyo. ¿Entendido? No era una pregunta, era una advertencia. Entendido, dije. Mi voz salió más tranquila de lo que me sentía por dentro. Porque eso es lo que haces cuando reconoces a un depredador. No muestras miedo, no le das poder. Solo observas, documentas, esperas. Esa noche, cuando Carolina regresó, yo ya había tomado una decisión. No me iría. No todavía. Porque algo me decía que mi hija me necesitaba más de lo que ninguna de las dos estaba dispuesta a admitir. Rodrigo sanó en 3 semanas. El yeso salió el 13 de mayo. Y con el yeso salió el hombre amable. Como si hubiera sido solo un disfraz que necesitaba mientras estaba vulnerable. Las llamadas de Carolina se espaciaron nuevamente. Junio pasó. Julio. Agosto. Yo seguía documentando. Fechas. Cambios de comportamiento. Cada vez que hablaba con mi hija anotaba detalles. El tono de su voz, el tiempo de la llamada, las excusas que daba para colgar rápido. El 14 de septiembre de 2023, un jueves, Carolina me invitó a cenar a su casa. Hacía 2 meses que no iba. Llegué a las 7:30 de la noche. Toqué el timbre 3 veces antes de que abrieran. Carolina apareció con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Hola, mamá, pasa. La casa olía diferente. A cerrado.
Las cortinas estaban corridas. La luz era tenue. Rodrigo estaba en la cocina, cocinando. «Doña Patricia, qué gusto verla». Voz amable nuevamente, como un interruptor que podía encender y apagar a voluntad. Cenamos pasta con camarones. Rodrigo había cocinado. «Un chef extraordinario», dijo Carolina, tocando su mano. Pero la forma en que lo dijo sonaba ensayada, como diálogo de una obra de teatro que había repetido muchas veces. A mitad de la cena, el teléfono de Carolina sonó. «Es mi jefa», dijo mirando la pantalla. «Tengo que contestar». Se levantó. Fue a la habitación. Rodrigo y yo nos quedamos solos. El silencio duró exactamente 17 segundos. Los conté. Luego él habló. «Doña Patricia, necesito hablarle de algo importante». Dejó su tenedor. Me miró directamente. «Carolina y yo estamos pensando en tener hijos. Pronto. Pero ella está muy estresada con el trabajo. Necesitará ayuda, mucha ayuda». Esperé. Sabía que venía algo más. «Pensamos que sería bueno que usted se mudara con nosotros, temporalmente, cuando nazca el bebé, para ayudar con todo». Su sonrisa era perfecta, pero sus ojos eran calculadores. «Por supuesto no podemos pagarle un sueldo, pero tendría techo y comida, y estaría cerca de su nieto». Ahí estaba, la verdadera razón de la invitación. No era una cena familiar, era una negociación, una donde yo no tenía poder de negociar. «¿Ya están embarazados?», pregunté. «Todavía no, pero pronto». Tomó su copa de vino. Bebió. «Así que necesitamos saber si podemos contar con usted». Necesitamos saber, como si yo fuera un recurso, una herramienta, algo que se usa cuando conviene. Carolina regresó antes de que yo pudiera responder. ¿De qué hablaban? Su voz tenía un tono extraño, casi temeroso. «De bebés», dijo Rodrigo, tomando su mano. «Le estaba contando a tu mamá nuestros planes». Carolina me miró, esperando mi reacción. Y yo vi algo en sus ojos que me rompió el corazón. Ella quería que yo dijera que sí. Necesitaba que yo dijera que sí, porque ella sabía, en algún lugar profundo, que no quería admitir que iba a necesitarme. «Sería un honor ayudarlos», dije, «porque eso es lo que hacen las madres. Decimos que sí incluso cuando sabemos que nos estamos metiendo en algo doloroso. Porque el amor no es racional. El amor es sacrificio. Y yo había sacrificado toda mi vida por mi hija. ¿Por qué iba a parar ahora?» Carolina sonrió. Una sonrisa real esta vez. Se levantó. Me abrazó. «Gracias, mamá. Sabía que podías contar contigo». Pero Rodrigo me miró por encima del hombro de mi hija, y en esa mirada vi algo que me heló la sangre. Triunfo. Como si acabara de ganar algo. Como si yo acabara de caer en una trampa que él había tendido cuidadosamente. Esa noche, manejando de regreso a mi casa, lloré por primera vez en meses. No de tristeza, de rabia. Porque entendí algo fundamental. Rodrigo no quería mi ayuda. Quería mi servidumbre. Quería mano de obra gratuita. Quería alguien a quien controlar, a quien ordenar, a quien usar. Y yo había dicho que sí. Llegué a mi casa a las 11:40 de la noche. Abrí mi computadora. Actualicé mi archivo de documentación. Fecha: 14 de septiembre de 2023. Observación. Rodrigo Salas mostró premeditación en reclutarme como ayuda doméstica no remunerada bajo pretexto de apoyo familiar. Usó a Carolina como intermediaria emocional. Tácticas de manipulación observadas, presión temporal, apelación a obligación familiar, eliminación de opciones de negociación. Guardé el archivo. Apagué la computadora. Me quedé sentada en la oscuridad de mi sala. La misma sala donde había criado a Carolina, donde le había enseñado a caminar, donde habíamos leído cuentos cada noche durante 11 años, donde había llorado cuando Ernesto murió, sosteniéndola mientras ella me decía: «No te preocupes, mamá, yo siempre voy a cuidarte». Qué irónico. Ahora era yo quien la cuidaba a ella, pero ella no lo sabía. Todavía no, porque a veces cuidar a alguien significa documentar su dolor para que algún día, cuando esté lista, tenga la evidencia que necesita para liberarse. Solo faltaban 831 días para que todo saliera a la luz.
Pero algo iba a pasar antes. Algo que yo no esperaba. Algo que cambiaría todo. Carolina me llamó 3 semanas después. 6 de octubre, viernes, 9:12 de la mañana. Mamá, su voz temblaba. Estoy embarazada. Mamá, estoy embarazada. Esas 3 palabras deberían haberme llenado de alegría. Mi primer nieto, la continuación de nuestra familia. Pero lo que sentí fue miedo, un miedo frío que me recorrió la columna vertebral como agua helada. Mi amor, qué noticia tan hermosa, dije. Porque eso es lo que se supone que debes decir. ¿Cómo te sientes? Asustada. Su voz se quebró. No sé si estoy lista, mamá. Nadie está lista, le dije. Pero vas a ser una madre maravillosa. Y yo voy a estar ahí para ayudarte en todo. Lo que no le dije fue, y voy a proteger a ese bebé de cualquier cosa que tu esposo intente hacer. Me mudé a su casa el 1 de diciembre de 2023. Un viernes. Llovía. Recuerdo el sonido de la lluvia golpeando el parabrisas mientras manejaba con mis 2 maletas en el asiento trasero. Una contenía ropa. La otra contenía algo que ni Carolina ni Rodrigo sabían que tenía. Una cámara pequeña de seguridad inalámbrica que había comprado por 3,200 pesos, del tamaño de un encendedor, con capacidad de grabar durante 8 horas continuas. Rodrigo me recibió en la puerta. Doña Patricia, bienvenida a su nueva casa temporal. Enfatizó la palabra temporal como quien marca territorio. Me mostró mi habitación, la más pequeña, la que había sido su oficina. Habían movido el escritorio para poner una cama individual. No había closet, solo un perchero de metal en la esquina. La ventana daba a la pared del edificio vecino. No entraba luz natural. Espero que esté cómoda, dijo. No esperó mi respuesta. Salió y cerró la puerta. Desempaqué en silencio. Coloqué la cámara en el estante más alto, escondida detrás de unos libros que ellos nunca leían. Ángulo perfecto hacia la sala y la cocina. Activé la grabación. Conecté la aplicación a mi teléfono. Desde ese momento, cada palabra, cada gesto, cada interacción quedaría registrada. Los primeros días fueron tranquilos, demasiado tranquilos, como la calma antes de una tormenta. Yo cocinaba, limpiaba. Carolina tenía náuseas todo el día, vómito matutino que duraba hasta las 4 de la tarde. Yo le sostenía el cabello, le preparaba té de jengibre, le frotaba la espalda mientras ella lloraba del agotamiento. Rodrigo llegaba del trabajo a las 8 de la noche. Comía lo que yo había preparado. «Está un poco salada la comida, doña Patricia», decía. O un poco sosa. Siempre había algo, nunca era suficiente. Terminaba de comer, dejaba el plato en la mesa y se iba a ver televisión. No lo lavaba. No lo llevaba al fregadero, solo lo dejaba ahí, para mí. El 14 de diciembre, un jueves, Carolina tuvo su primera cita con el ginecólogo. «Mamá, ¿puedes venir conmigo?» Rodrigo tenía una junta importante. No podía faltar. Claro que no podía. Llegamos a la clínica a las 3:15 de la tarde. La sala de espera olía a desinfectante y ese aroma dulzón de las revistas viejas. Carolina apretaba mi mano. «Tengo miedo, mamá. Estoy aquí, mi amor. Todo va a estar bien». El doctor nos mostró el ultrasonido. Ahí estaba. Una manchita diminuta con un corazón latiendo. 142 latidos por minuto. «Sano y fuerte», dijo el doctor. Carolina lloró. Yo también. Pero mis lágrimas eran diferentes. Eran una promesa silenciosa para ese bebé. Te voy a proteger, no importa de qué. Esa noche, Rodrigo llegó tarde. 10:57 de la noche. Olía a cerveza y perfume que no era de Carolina. «¿Cómo estuvo la cita?», preguntó sin mirarla. Estaba revisando su teléfono. «Bien», dijo Carolina, con voz pequeña. «El bebé está sano. ¿Quieres ver las fotos del ultrasonido?» «Mañana. Estoy cansado». Se fue a la habitación. Carolina se quedó sentada en el sofá, sosteniendo las imágenes del ultrasonido, sola, con lágrimas silenciosas cayendo sobre el papel brillante. Yo documenté todo. Fecha, hora, su indiferencia.
su desprecio apenas disfrazado, la forma en que rompió el corazón de mi hija sin siquiera darse cuenta, o tal vez dándose cuenta perfectamente. Solo faltaban 810 días para que Rodrigo entendiera el precio de cada lágrima que hacía derramar. Los días se convirtieron en semanas. Navidad llegó. Yo decoré la casa, árbol de 2 metros, luces doradas, esferas rojas y plateadas. Cociné durante 3 días. Pavo relleno, bacalao a la vizcaína, romeritos, ponche de frutas, buñuelos, todo lo que Carolina amaba desde niña. La mañana del 24 de diciembre, a las 11:08, Rodrigo bajó las escaleras. Miró la mesa preparada para 12 personas. Doña Patricia, se le olvidó decirle algo. Mi corazón se hundió. Vamos a cenar en casa de mis padres. ¿No le dije a Carolina que le avisara? Mentira. Él nunca le había dicho, y lo sabía. Vi la diversión bailando en sus ojos. Disfrutaba esto. Disfrutaba verme ahí parada, con 3 días de trabajo desperdiciados. No hay problema, dije. Mi voz salió tranquila. Peligrosamente tranquila. Que tengan una hermosa cena. Se fueron a las 7 de la tarde. Carolina se despidió con una mirada de disculpa. Yo me quedé sola, mirando la mesa decorada, los 12 lugares preparados, la comida suficiente para alimentar a una familia entera. Comí sola, un plato pequeño de pavo, una cucharada de romeritos. El silencio era tan pesado que podía escuchar mi propia respiración. Las luces del árbol parpadeaban. El reloj marcaba las 8, las 9, las 10. Regresaron a las 11:43 de la noche. Rodrigo estaba borracho. Carolina lo sostenía. Gracias por esperarnos despierta, doña Patricia, dijo él, arrastrando las palabras. Aunque nadie le pidió que lo hiciera. Se rió. Carolina no. Esa noche, acostada en mi cama individual en el cuarto sin ventanas, tomé una decisión. No era suficiente documentar. Necesitaba un plan, necesitaba un aliado, necesitaba ayuda legal. Al día siguiente, 25 de diciembre, mientras ellos dormían hasta el mediodía, llamé a Beatriz, mi antigua compañera de trabajo, abogada especializada en derecho familiar. Nos habíamos jubilado el mismo año. Beatriz, necesito tu consejo. Es sobre mi hija. Nos reunimos el 28 de diciembre en una cafetería, las 2 de la tarde. Beatriz llegó con un maletín de cuero. Escuchó mi historia durante 1 hora completa sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó en silencio. Luego habló. Patricia, lo que me estás describiendo es abuso psicológico progresivo y explotación económica. Estás trabajando sin remuneración, sin contrato, sin derechos. Sacó una carpeta de su maletín. Necesito que hagas algo. Documenta todo, todo. Horas trabajadas, tareas realizadas, gastos personales que hayas cubierto, cualquier incidente de maltrato verbal o físico hacia Carolina, fotografías, videos si puedes, mensajes de texto, cualquier cosa que demuestre el patrón. Ya lo estoy haciendo, le dije. Beatriz sonrió. Por supuesto que sí. Fuiste la mejor contadora forense con la que trabajé. Si alguien sabe documentar evidencia, eres tú. Me dio una tarjeta. Servicios Sociales. Departamento de Protección a Menores. Si alguna vez ves señales de que ese bebé está en peligro, llama a este número. Inmediatamente. Guardé la tarjeta en mi cartera, junto a la foto de Carolina cuando tenía 5 años. Sonriendo. Feliz. Inocente. Antes de que Rodrigo Salas entrara en nuestras vidas y las destruyera lentamente. A veces confiamos demasiado en quienes no lo merecen. A veces el amor nos ciega tanto que ignoramos las señales hasta que es demasiado tarde. ¿Tú también has sido decepcionado por alguien que amabas? ¿Has ignorado advertencias porque querías creer en lo mejor? Comparte tu historia en los comentarios. Necesito saber que no estoy sola en esto. Regresé a su casa a las 5:30 de la tarde. Rodrigo estaba en la sala. ¿Dónde estaba doña Patricia? Su tono era casual, pero sus ojos eran duros. Tomando un café con una amiga. Carolina la necesitaba. Tuvo náuseas toda la tarde. Yo tuve que ayudarla.
Su voz era acusatoria, como si yo hubiera cometido un crimen al tomarme 3 horas libres. Fui al cuarto de Carolina, estaba acostada, pálida. Lo siento, mamá. No quería molestarte. No me molestaste, mi amor. Para eso estoy aquí. Pero mientras le acariciaba el cabello, pensé, solo faltaban 787 días. Y cada día que pasaba, mi archivo de evidencia se hacía más grande, más completo, más irrefutable. Lo que Rodrigo no sabía era que yo no era solo una vieja entrometida. Era una profesional con 37 años de experiencia destruyendo la vida de hombres que creían que podían salirse con la suya. Y él acababa de cometer su error más grande, subestimarme. El año nuevo llegó, 2024. Carolina tenía 15 semanas de embarazo. Su vientre apenas se notaba, pero ella ya se movía diferente, más lenta, más cuidadosa, como si cargara algo infinitamente frágil. Y lo hacía. Enero pasó en una rutina agotadora. Me levantaba a las 5:40 de la mañana. Preparaba el desayuno. Rodrigo quería café exactamente a las 6:30. No antes, no después. Si llegaba a las 6:32, estaba frío. Si llegaba a las 6:28, todavía no lo había pedido, doña Patricia. Limpiaba la casa de arriba a abajo. 3 pisos. 180 metros cuadrados. Aspiraba, trapeaba, sacudía. Lavaba baños. 2 completos y un medio baño. Lavaba ropa. Rodrigo generaba 4 camisas sucias al día. No entendía cómo. Planchaba. Cocinaba 3 comidas. Lavaba platos 3 veces al día. Carolina trabajaba desde casa ahora, diseñadora gráfica. Pasaba 10 horas frente a la computadora. No se levantaba ni para comer. Yo le llevaba el almuerzo a su escritorio. Gracias, mamá, decía sin desviar la vista de la pantalla. Comía mientras trabajaba. Sus jefes no sabían que estaba embarazada. Tenía miedo de perder el proyecto. El 18 de enero, un jueves, Carolina tuvo un sangrado. Pequeño, pero suficiente para aterrorizarla. Eran las 3:07 de la tarde. Me llamó con voz de pánico. Mamá, hay sangre. Corrí a su cuarto. Efectivamente, manchas rojas en su ropa interior. Vamos al hospital, ahora. Llamé a Rodrigo, 5 veces. No contestó. Le mandé mensaje. Carolina tiene sangrado. Voy con ella a urgencias. Visto a las 3:14. No respondió. Llegamos al hospital a las 3:41. Sala de urgencias. Luces fluorescentes, olor a cloro y miedo. Carolina lloraba en silencio. Yo sostenía su mano. La enfermera nos hizo pasar después de 20 minutos. Revisión. Ultrasonido de emergencia. El bebé estaba bien. Corazón latiendo. 153 latidos por minuto. Es normal en el primer trimestre, dijo la doctora, pero debe hacer reposo absoluto por una semana, sin estrés, sin trabajo. Salimos del hospital a las 6:32 de la tarde. 3 horas completas. Rodrigo nunca llamó, nunca contestó, nunca preguntó. Llegó a la casa a las 11:08 de la noche. Entró como si nada. ¿Qué hay de cenar? Carolina estaba acostada en el sofá. Lo miró con ojos rojos de llorar. Estuve en el hospital. Rodrigo se detuvo. Por un momento pensé que mostraría preocupación. Me equivoqué. ¿Y el bebé? Su voz era plana, sin emoción, como quien pregunta si pagaste la luz. Está bien, dijo Carolina. Entonces no era nada grave. Se sirvió un vaso de agua. Doña Patricia, ¿preparó algo de cenar o no? Le había preparado pollo en salsa verde, arroz, frijoles. Lo calenté en silencio. Se lo serví. Comió mirando su teléfono. No le preguntó nada más a Carolina. Nada. Como si ella no hubiera pasado 3 horas aterrorizada pensando que perdería a su bebé. Esa noche, mi cámara grabó algo interesante. A las 12:43 de la mañana, cuando todos estábamos supuestamente dormidos, Rodrigo bajó a la sala. Hizo una llamada. Hablaba en voz baja, pero el micrófono de mi cámara era excelente. Inversión de 5,000 pesos bien gastados. No puedo este fin de semana. Carolina está siendo dramática otra vez. Ya sé, pero tengo que aparentar. Dame 2 semanas más.
Te prometo que nos vamos a ir juntos a Playa del Carmen. Risas. Ella no sospecha nada. Es demasiado ingenua. Grabé todo. Descargué el video a mi computadora. Lo guardé en 3 lugares diferentes. Nube, disco duro externo, USB escondido en mi cartera. Solo faltaban 762 días. Pero ya no se sentía como tanto tiempo. Se sentía como una cuenta regresiva hacia justicia inevitable. Febrero fue peor. Carolina hacía reposo, pero sus jefes presionaban. Necesitaba entregar proyectos. Yo la veía trabajar desde la cama, laptop sobre las piernas, lágrimas cayendo sobre el teclado. No puedo perder este trabajo, mamá. Necesitamos el dinero. Un sábado, 1 de febrero, Rodrigo invitó amigos a la casa. 8 personas. No me avisó. Llegaron a las 4 de la tarde con cervezas y botanas. Doña Patricia, ¿puede preparar algo de comer para todos? No fue una pregunta. Cociné para 9 personas. Tacos de arrachera, guacamole, pico de gallo, frijoles charros. Mientras yo sudaba en la cocina, ellos reían en la terraza. Música alta, gritos, risas. A las 8 de la noche, uno de sus amigos entró a la cocina. 20 y tantos años. Camisa cara, reloj de 40,000 pesos en la muñeca. Oye, ¿puedes traernos más cervezas? Me habló de tú, como si fuera la sirvienta, no la suegra del anfitrión. Están en el refrigerador, le dije, sin dejar de lavar platos. Rodrigo dijo que tú nos atenderías. Su tono era burlón. Respiré profundo. Sequé mis manos, saqué las cervezas, se las llevé a la terraza. Rodrigo me vio. Doña Patricia, gracias. ¿Puede quedarse por si necesitamos algo más? Como si yo fuera personal de servicio contratado. Carolina estaba en su cuarto. Podía escuchar la música desde ahí. El doctor había dicho, sin estrés. Esto era lo contrario de eso. A las 11:30 de la noche, finalmente se fueron. La casa era un desastre. Botellas vacías, platos sucios, ceniza de cigarro en la terraza, manchas de salsa en el mantel. Rodrigo subió a su cuarto. Buenas noches, doña Patricia. Gracias por todo. Y me dejó con el desastre. Limpié hasta las 2:14 de la mañana. Manos agrietadas del jabón, espalda adolorida, pies hinchados. Tengo 61 años, no 25. Mi cuerpo me lo recordaba con cada movimiento. Pero no lloré, no me quejé, solo documenté. Fecha, horas trabajadas, testigos presentes, trato recibido. Porque eso es lo que haces cuando construyes un caso. No te desahogas, te preparas. La primera semana de marzo, Rodrigo recibió un bono de trabajo. 120,000 pesos. Carolina me lo contó con emoción. Por fin podremos ahorrar algo, mamá. Y tal vez podré tomar licencia de maternidad sin tanto estrés. 2 días después, Rodrigo llegó con un televisor nuevo. Pantalla de 75 pulgadas. Lo instaló en la sala principal. 98,000 pesos. Vi la etiqueta antes de que la quitara. Me lo merecía, dijo cuando Carolina le preguntó por el precio. Trabajo muy duro. Carolina no dijo nada. Solo bajó la vista. Ese gesto que había perfeccionado. Sumisión silenciosa. Una semana después necesitaba dinero para comprar cosas del bebé. Básicos, pañales, ropa, biberones. Le pidió dinero a Rodrigo. No tengo efectivo, dijo sin levantar la vista del nuevo televisor. Usa tu tarjeta. Ella había gastado su salario en pagar deudas que él había acumulado. Tarjetas de crédito, pagos de auto. Su camioneta nueva de 850,000 pesos. Pero no teníamos dinero para pañales. Yo compré todo. Gasté 4,000 pesos de mi pensión. Carolina lloró. Te voy a pagar, mamá, te prometo. No te preocupes, mi amor. Para eso estoy. Pero documenté cada peso, cada compra, cada promesa rota de Rodrigo, porque un día, muy pronto, alguien revisaría estos números y tendría muchas preguntas que hacerle. El 20 de marzo, Carolina cumplió 26 semanas de embarazo. Ya se le notaba. Una curva suave bajo su ropa. Rodrigo la miraba diferente ahora, con algo que no era amor, era posesión, como si ella fuera un objeto que le pertenecía. Te estás poniendo gorda,
le dijo una noche durante la cena. Intentó sonar gracioso. No lo fue. Carolina se tocó el vientre, avergonzada. «Es el bebé», dijo en voz baja. «Ya sé, pero después vas a tener que hacer ejercicio. No quiero una esposa descuidada». Me mordí la lengua. Literalmente. Sentí el sabor metálico de la sangre en mi boca. Porque si hubiera hablado en ese momento, habría dicho cosas que no podría retractar. Y todavía no era el momento. Todavía no. Solo faltaban 728 días. Cada palabra cruel que él decía era una línea más en mi archivo, una evidencia más de quién era realmente. Y algún día, 200 personas verían exactamente eso. Abril llegó con calor sofocante. La ciudad estaba en 38 grados. El aire acondicionado de la casa funcionaba perfectamente en la sala y en el cuarto principal. En mi cuarto, el que había sido oficina, no había aire acondicionado. Solo un ventilador pequeño que hacía más ruido que aire. Dormía con la puerta abierta para que corriera algo de brisa. Una noche, el 3 de abril exactamente, escuché voces. Eran las 2:17 de la madrugada. Rodrigo hablaba por teléfono en la cocina. Susurros. Pero los susurros viajan bien en casas silenciosas. «Ya te dije que no puedo. Está la vieja viviendo aquí. Es insoportable, lo sé, pero es gratis. Cocina, limpia, cuida a Carolina. ¿Por qué iba a pagar una empleada cuando su mamá lo hace sin cobrar? Exacto. En cuanto nazca el bebé y pase la cuarentena, la saco. Le diré que ya no la necesitamos. Tengo que aguantarla unos meses más, nada más». Mi sangre se convirtió en hielo, luego en fuego, luego en algo peor, en ese tipo de calma que da cuando entiendes exactamente quién es alguien, cuando se cae la última máscara, cuando ves al monstruo sin disfraz. Él lo había planeado todo, desde el principio. Cada invitación, cada petición, cada favor. No era necesidad, era cálculo, manipulación fría y deliberada. Usar a una mujer de 61 años como mano de obra esclava bajo el pretexto de ayuda familiar. Me levanté en silencio, cerré mi puerta, me senté en la cama. Las manos me temblaban, pero no de miedo, de algo más poderoso, de determinación absoluta. Abrí mi laptop, actualicé mi archivo. 3 de abril, 2024, 2:17 de la madrugada. Rodrigo Salas confesó por teléfono premeditación en explotación laboral. Grabación disponible. Testigo auditivo directo, yo. Revisé mis documentos. Tenía 4 meses de evidencia sólida, pero necesitaba más. Necesitaba lo suficiente para que fuera irrefutable. Llamé a Beatriz al día siguiente. «Necesito reunirme contigo. Urgente». Nos vimos el viernes 5 de abril en su oficina. Llevé mi laptop. Le mostré todo, los videos, las grabaciones de audio, las fotografías de los moretones que Carolina intentaba esconder, el registro de gastos, las horas trabajadas, todo. Beatriz revisó cada archivo durante 2 horas. Cuando terminó, me miró con una expresión que no olvidaré nunca, mezcla de impresión profesional y rabia personal. «Patricia, esto es suficiente para presentar cargos por explotación laboral, abuso psicológico y negligencia económica. Y si podemos probar abuso hacia Carolina», dejó la frase en el aire. «¿Qué necesito?», pregunté. «Seguir documentando. Pero también necesitas protegerte legalmente. Si esto explota, él va a intentar sacarte de esa casa inmediatamente. Necesitamos establecer que tienes derecho a permanecer ahí, como cuidadora de tu hija embarazada, como residente de facto». Sacó papeles, formularios legales. «Llena esto. Es una declaración jurada de tu situación. La voy a notarizar. Va a quedar registrado oficialmente que estás ahí cuidando a tu hija por solicitud expresa de su esposo. Eso te da protección legal si intenta desalojarte». Llené los formularios, firmé. Beatriz notarizó. Me dio copias. «Guarda esto en un lugar seguro, fuera de esa casa». «¿Y después?», pregunté. «Después, cuando tengas suficiente evidencia, cuando el bebé esté seguro, vamos a presentar todo esto donde corresponde. Servicios sociales.
tribunal familiar, y si es necesario, en demanda civil por daños y perjuicios. Beatriz tomó mi mano. Va a ser duro, Patricia, muy duro. Pero ese hombre no puede salirse con la suya. Salí de su oficina a las 4:37 de la tarde. El cielo estaba nublado. Iba a llover. Mientras manejaba de regreso, me preguntaba desde dónde podrías estar escuchándome ahora. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Me encantaría saber hasta dónde están llegando mis palabras, porque esta historia no es solo mía. Es de todas las madres, abuelas, mujeres que han sido usadas y descartadas por hombres que creen que pueden hacerlo. Llegué a la casa a las 6:12 de la tarde. Rodrigo estaba en la sala. Llegó tarde, doña Patricia. ¿Dónde estaba? Resolviendo asuntos personales. Mi voz salió más fría de lo planeado. Me miró con suspicacia. ¿Qué asuntos? Personales. No elaboré. No expliqué. Solo subí a mi cuarto. Lo escuché murmurar algo, pero no me importó. Solo faltaban 697 días, pero algo me decía que no tendríamos que esperar tanto. Mayo trajo el ultrasonido de las 28 semanas. Carolina descubrió el sexo del bebé. Niña. Una niña. Mi nieta. Carolina eligió el nombre. Emma. Emma Patricia. Por su abuela. Cuando me lo dijo, lloré. Lágrimas que no pude contener. Me siento tan honrada, mi amor. La abracé. Sentí la pequeña protuberancia entre nosotras. Mi nieta, a quien iba a proteger con mi vida si era necesario. Rodrigo no mostró emoción particular. Una niña está bien, menos problemas que un niño. Como si su hija fuera una opción de menor mantenimiento. Como si fuera un electrodoméstico que había decidido comprar. El 14 de mayo, Rodrigo organizó otra reunión con amigos. Esta vez me avisó con 2 horas de anticipación. Doña Patricia, vienen 6 personas a las 7. Prepare algo de cenar. No preguntó, ordenó. No voy a poder, dije. Por primera vez. Por primera vez en 5 meses le dije que no. Tengo un compromiso. Se quedó paralizado, como si yo acabara de hablar en otro idioma. ¿Qué compromiso? Personal. Cancélelo. No. El silencio que siguió fue pesado. Denso. Él me miraba como si intentara entender qué había cambiado, porque algo había cambiado. Yo había cambiado. Ya no era la mujer que aceptaba todo en silencio. Ya no era el recurso gratuito que él podía ordenar a voluntad. Carolina, llamó. Ella bajó las escaleras. 7 meses embarazada, moviéndose con dificultad. Tu mamá dice que no puede cocinar para mis amigos esta noche. ¿Puedes hablar con ella? Carolina me miró, confundida, dolida. Mamá, ¿qué pasa? Tengo un compromiso, mi amor. No puedo cancelarlo. Mi voz era suave pero firme. ¿Qué compromiso? Su voz tenía un tono de súplica. Voy a cenar con Beatriz. Lo planeamos hace 2 semanas. Mentira, pero necesaria. Rodrigo explotó. Entonces llámela y cancele. Yo la necesito aquí. Para eso está viviendo en mi casa. Ahí estaba, la verdad, cruda y desnuda. Para eso está. Como un objeto, como una posesión, como algo que él controlaba. Me quedé en silencio, mirándolo, con esa calma que da cuando finalmente alguien muestra su verdadera cara y tú ya tenías todas las pruebas de quién era realmente. Esta es mi casa también, dije. Mi voz apenas un susurro. He vivido aquí 5 meses. He cocinado. He limpiado. He cuidado a tu esposa embarazada. No soy tu sirvienta, Rodrigo. Soy la madre de tu esposa. Y esta noche voy a cenar con mi amiga. Sus ojos se entrecerraron, peligrosos. Entonces, tal vez necesitamos reconsiderar este arreglo. Tal vez sí necesitamos. No bajé la vista. No retrocedí. Solo lo sostuve la mirada hasta que él la apartó primero. Salí de la casa a las 6:30. De hecho, llamé a Beatriz. ¿Puedes cenar conmigo? Acabo de iniciar la Tercera Guerra Mundial en la casa de mi hija. Cenamos en un restaurante italiano. Le conté lo que había pasado. Bien, dijo ella, que empiece a mostrar quién es realmente. Eso hace nuestro caso más fuerte. Regresé a las 11:04 de la noche. La casa estaba en silencio, las luces apagadas. Subí a mi cuarto.
Había una nota deslizada bajo mi puerta, letra de Rodrigo. Doña Patricia, a partir de mañana necesito que contribuya con 4,000 pesos mensuales para gastos de la casa. Si va a vivir aquí, debe pagar renta. Ahí estaba. La represalia, rápida y predecible. Tomé la nota, la fotografié, la guardé en un sobre. Evidencia número 83. No pagué, ni un peso, y no dije nada. Solo seguí documentando. Carolina me habló 3 días después, 17 de mayo. Mamá, Rodrigo dice que le faltaste al respeto. Su voz era pequeña, avergonzada. ¿Qué piensas tú, mi amor? No lo sé, mamá. Solo quiero que todos nos llevemos bien. Estaba llorando. El estrés no era bueno para el bebé, lo sabía. Pero esto tampoco era bueno para el bebé. Vivir en una casa donde su abuela era tratada como basura. Yo también quiero eso, Caro. Pero el respeto es mutuo. Yo lo respeto a él. Necesito que él me respete a mí. No respondió. Solo asintió y subió a su cuarto. Solo faltaban 681 días para la boda de Carolina. Espera. No. Ellos ya estaban casados. Faltaban 681 días para algo más. Algo que yo todavía no sabía que iba a pasar. Algo que cambiaría todo. Porque a veces la vida te lanza cosas que no planeaste. Ni siquiera cuando llevas meses documentando, preparando, construyendo un caso. A veces la vida acelera el cronograma. Y eso fue exactamente lo que pasó el 22 de mayo de 2024, a las 3:42 de la madrugada, cuando escuché a Carolina gritar desde su cuarto. ¡Mamá! El grito atravesó las paredes. Me levanté de la cama antes de estar completamente consciente, corazón acelerado, manos buscando la bata en la oscuridad. Corrí por el pasillo. La puerta de su cuarto estaba cerrada. La abrí sin tocar. Carolina estaba en el piso, entre la cama y el baño, en posición fetal, sosteniendo su vientre, lágrimas corriendo por su rostro. Me caí. Mamá, me caí. El bebé. ¿Dónde está Rodrigo? Miré la cama, vacía, sábanas sin deshacer de su lado. No sé, salió hace horas, no regresó. Las 3:42 de la madrugada. Su esposo no estaba. Su esposa embarazada de 7 meses se había caído, y él no estaba. ¿Te duele algo? ¿Sangrado? Revisé rápidamente, sin sangre visible. Eso era bueno. ¿El bebé se está moviendo? No lo sé, no lo siento. Mamá, no lo siento. Su voz se quebró en pánico. Tranquila, tranquila, mi amor. Vamos al hospital, ahora. La ayudé a levantarse. Le puse una bata. Tomé mis llaves, mi cartera, mi teléfono. Bajamos las escaleras despacio, cada escalón una eternidad. La llevé a mi auto. La acomodé con el cinturón. Conduje con las luces de emergencia encendidas. Llamé a Rodrigo. 1 vez, 2, 3, 4 veces. Buzón de voz cada vez. Le mandé mensaje. Carolina se cayó. Vamos a urgencias, Hospital San Rafael. Enviado. Nunca se marcó como leído. Llegamos al hospital a las 4:08 de la madrugada. Urgencias obstétricas. Una enfermera nos recibió con silla de ruedas. ¿Cuántas semanas? 31, dijo Carolina con voz temblorosa. ¿Pareja? Preguntó la enfermera. No está, respondí. La enfermera me miró. Entendió todo en esa mirada. No preguntó más. La llevaron a una sala. Monitor fetal. Gel frío en el vientre de Carolina. Buscaron el latido. 10 segundos. 20 segundos. 30. Carolina me apretaba la mano tan fuerte que perdí la circulación. Por favor, Dios, por favor. Y entonces, ese sonido, rápido, fuerte, constante, latidos del corazón de Emma, 164 por minuto. Está bien, dijo la enfermera. El bebé está bien. Frecuencia cardíaca normal. Movimiento normal. Carolina colapsó en llanto, sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Yo también lloré, lágrimas de alivio, de gratitud, de rabia absoluta porque el padre de ese bebé no estaba ahí. El doctor llegó a las 5:15. Revisión completa. El bebé está estable, pero usted tuvo mucha suerte.
A las 31 semanas, una caída puede causar desprendimiento de placenta. Parto prematuro. Necesita reposo absoluto las próximas 2 semanas. Y alguien que la cuide. Yo la voy a cuidar, dije. El doctor me miró. Evaluó mi edad. 61 años. ¿Hay alguien más? ¿El padre? Yo la voy a cuidar, repetí, con ese tono que no admite discusión. Nos dejaron ir a las 7:30 de la mañana. Instrucciones claras, reposo, hidratación, monitoreo de movimientos fetales, cualquier sangrado, dolor o disminución de movimiento, regresar inmediatamente. Rodrigo llamó a las 8:43, 3 minutos después de que entramos a la casa. ¿Qué pasó? Su voz sonaba normal, ni siquiera preocupada, solo curiosa. Tu esposa se cayó. Pasamos la noche en el hospital. El bebé está bien, por si te importa saber. No pude contener el sarcasmo. Ay, qué dramático todo. Estoy en una junta. Llego en la noche. Colgó. Yo me quedé sosteniendo el teléfono, mirándolo como si fuera un objeto alienígena. Qué dramático todo. Su hija estuvo en peligro. Su esposa lloró durante 3 horas pensando que perdería a su bebé. Y él dijo, qué dramático. Carolina estaba acostada en su cama, mirando el techo. No preguntó cómo estaba. Su voz era hueca. No, mi amor, no preguntó. ¿Dónde estaba mamá? ¿Dónde estaba toda la noche? No respondí. Porque las dos sabíamos la respuesta, solo que ninguna quería decirla en voz alta. Rodrigo llegó a las 11:52 de la noche. Casi 24 horas después del incidente. Subió al cuarto. ¿Cómo estás?, le preguntó a Carolina. Tono casual, como quien pregunta por el clima. Asustada, dijo ella. Pero el bebé está bien, ¿no? Entonces no hay problema. Empezó a cambiarse de ropa. Estoy agotado. Fue un día larguísimo. Se metió a la cama. A los 5 minutos estaba roncando. Carolina me miró desde su cama, con esos ojos que decían todo lo que su boca no podía. Y en ese momento tomé una decisión. No iba a esperar 679 días. No iba a esperar a que algo peor pasara. No iba a arriesgar la vida de mi nieta, ni la salud mental de mi hija por seguir un cronograma arbitrario. Iba a actuar. Pronto. Muy pronto. A la mañana siguiente, 23 de mayo, llamé a Beatriz. Necesito que prepares todo. Ahora. ¿Qué pasó? Le conté. Todo. La caída, el hospital, la ausencia de Rodrigo, su indiferencia. Beatriz, no puedo seguir documentando. Necesito actuar. De acuerdo, pero necesitamos un detonante, algo público. Algo que sea tan obvio que nadie pueda cuestionarlo. ¿Cómo qué? Como él mostrando exactamente quién es frente a testigos. Muchos testigos. Y entonces lo recordé. Lo había olvidado con todo el drama. La invitación que había llegado hace 2 semanas. Renovación de votos. Los padres de Rodrigo cumplían 30 años de casados. Iban a hacer una ceremonia grande. 200 invitados. El 31 de agosto. Exactamente 3 meses y 8 días después. Beatriz, hay un evento. Una renovación de votos de sus padres. Agosto 31. ¿Qué tan grande? 200 invitados. Se quedó en silencio. Luego, Patricia, ¿qué tan segura estás de que Rodrigo va a mostrar su verdadera cara en ese evento? Absolutamente segura. He visto el patrón. En eventos públicos es cuando más se siente poderoso, cuando más se exhibe, cuando más humilla. Entonces ahí es donde lo hacemos. Pero necesitas algo más. Necesitas evidencia audiovisual compilada. Algo que puedas mostrar en ese momento. Algo que toda esa gente vea y no pueda negar. Mi mente empezó a trabajar. Como en los viejos tiempos. Como cuando construía casos contra funcionarios corruptos que creían que eran intocables. Un video. Puedo hacer un video compilado. Exacto. Con todas tus grabaciones. Todas tus evidencias. Cronológicamente ordenadas. Con fechas, con narración si es necesario, algo que cuente la historia completa en 10, 15 minutos máximo. ¿Y cómo lo proyecto? Eso lo resuelvo yo. Tengo un contacto que trabaja en tecnología audiovisual para eventos.
Le debemos un favor. Puedo hacer que instale un acceso remoto al sistema de proyección de la fiesta. Solo faltaban 100 días. 100 días para compilar 36.000 horas de evidencia. Para crear algo que fuera irrefutable. Para preparar el momento donde 200 personas verían exactamente quién era Rodrigo Salas. Pasé los siguientes 3 meses trabajando en 2 niveles. En la superficie, cuidaba a Carolina. Cocinaba, limpiaba, sonreía, asentía, aguantaba. En secreto, editaba video, organizaba evidencia, construía el caso más sólido de mi carrera. Junio pasó. Carolina en reposo. Yo haciendo todo. Rodrigo ausente. Llegaba tarde. Salía temprano. Olía a perfume extraño cada vez más frecuentemente. Ya ni siquiera intentaba disimular. Julio. Carolina cumplió 35 semanas. El doctor dijo que el bebé podría nacer en cualquier momento. ¿Tiene las maletas listas?, le preguntó. Ella asintió. Pero sus ojos estaban vacíos, sin emoción, como si se hubiera rendido hace tiempo. El 15 de julio, un lunes, Rodrigo anunció algo durante la cena. Me voy a Cancún este fin de semana, viaje de trabajo. Ni siquiera miró a Carolina cuando lo dijo. Mi doctor dijo que el bebé puede nacer en cualquier momento, dijo Carolina con voz pequeña. Entonces no nacerá este fin de semana específicamente, estadísticamente improbable. Pero, ¿y si sí? Tu mamá está aquí, para eso se quedó, ¿no? Se fue el viernes 18 por la mañana. Maleta cara, ropa de playa, lentes de sol de marca. Regresó el lunes 22 por la noche, bronceado, relajado, con fotos en su Instagram, en restaurantes caros, en la playa, en un yate, con amigos, con una mujer que no era Carolina en varias fotos. Brazo alrededor de ella, sonriendo. Carolina vio las fotos, no dijo nada, solo lloró en silencio mientras preparaba la bolsa para el hospital. Yo tomé capturas de pantalla de cada foto. Evidencia 87, 88, 89. Agosto llegó. El bebé todavía no nacía. 39 semanas. Luego 40. Cualquier día ahora, decía el doctor. El 20 de agosto, 11 días antes del evento, Rodrigo recibió el traje que usaría. De diseñador. Hecho a la medida. 12,000 pesos. Carolina necesitaba un vestido de maternidad para la ceremonia. Usa algo que ya tengas, dijo él. Todo lo que tenía ya no le quedaba. Su vientre enorme, a punto de explotar. Yo le compré un vestido. 3,000 pesos de mi pensión. Ella lloró. Te voy a pagar, mamá. Lo sé, mi amor. El 28 de agosto, 3 días antes, finalmente terminé el video. 16 minutos, 42 segundos, compilación de todo, conversaciones grabadas, videos de maltrato, fotografías de moretones, registro de gastos, mensajes de texto, sus publicaciones de Instagram en Cancún mientras Carolina lloraba sola. Todo. Cronológicamente perfecto, narrado con mi voz, fechas en pantalla. Irrefutable. Se lo mandé a Beatriz. ¿Es suficiente? Me llamó 2 horas después. Patricia, esto es devastador, es perfecto, es más que suficiente. ¿Tu contacto puede proyectarlo? Ya está todo arreglado. El día del evento, a la hora que tú digas, este video aparecerá en todas las pantallas de la sala. Solo mándame un mensaje, una palabra, la que quieras. Esa será la señal. Elegí la palabra, la más apropiada, la que resumía todo. Justicia. El 20 de agosto, un martes, Carolina se despertó con contracciones. Mam, creo que es hora. Eran las 6:43 de la mañana. El evento era en 11 días. Tiempo justo para recuperarse lo suficiente. La llevé al hospital. Trabajo de parto. 14 horas. Yo sostuve su mano todo el tiempo. Rodrigo llegó 4 horas después del inicio. Tenía cosas que hacer, dijo como excusa. Se quedó 30 minutos. Esto va a tomar horas. Voy a comer algo. Regreso. Emma nació a las 8:37 de la noche del 20 de agosto. 3 kilos 200 gramos, 50 centímetros. Perfecta, hermosa, con los ojos de su madre y la determinación de su abuela. 10 días antes del evento que cambiaría todo.
La sostuve por primera vez y le susurré una promesa. Vas a crecer sabiendo que las mujeres de esta familia no se dejan pisotear por nadie. Rodrigo regresó 2 horas después del nacimiento. Miró a Emma. Es pequeña. Esas fueron sus primeras palabras para su hija. No es hermosa, no la amo, solo es pequeña, como quien comenta el tamaño de una compra decepcionante. Carolina lloraba, hormonas, agotamiento, decepción. Yo la abrazaba mientras amamantaba a Emma. Ya, mi amor, ya pasó. Ella está aquí, está sana, está perfecta. Nos dieron de alta el 22 de agosto por la tarde. Carolina apenas podía caminar, puntos de episiotomía, sangrado, dolor. Los siguientes días fueron de recuperación lenta. El 31 por la mañana, 9 días después del parto, Carolina ya podía moverse mejor, aunque todavía sentía molestias. No quiero ir a esa fiesta, mamá. Lo sé, mi amor, pero es importante que vayas. Confía en mí. Emma tenía 11 días de nacida. Todavía era muy pequeña, pero Carolina había insistido en llevarla porque la estaba amamantando cada 3 horas. Yo había sugerido quedarnos en casa, pero ella dijo, no, mam, necesito estar ahí. Necesito cerrar este capítulo. Aunque su cuerpo todavía se estaba recuperando, su determinación era más fuerte que el dolor físico. El evento comenzaba a las 6 de la tarde. Preparé a Carolina, la ayudé a bañarse, a vestirse, a maquillarse para esconder las ojeras de 2 noches sin dormir. Emma tenía un día de nacida. Dormía en su portabebés contra el pecho de Carolina. Llegamos a las 6:32. Salón de eventos. 200 sillas. Decoración blanca y dorada. Mesa principal. Pantallas gigantes mostrando fotos de los padres de Rodrigo. Rodrigo llegó 20 minutos después. ¿Por qué trajeron al bebé? Ni siquiera dijo su nombre. El bebé, como un objeto. Tiene un día de nacida. Está amamantando. No podía dejarla, dijo Carolina. Va a llorar. Va a arruinar el evento. Respiré profundo. Saqué mi teléfono. Mi dedo sobre el mensaje para Beatriz. Todavía no. Esperé, porque sabía que vendría algo más. Rodrigo siempre daba más, siempre se excedía, y necesitaba que todas estas personas lo vieran. La ceremonia comenzó. Votos renovados, lágrimas, aplausos, brindis, discursos. Rodrigo dio un discurso sobre el amor duradero y el compromiso. Las palabras salían de su boca mientras yo pensaba en todos los videos que tenía de él hablando con otra mujer por teléfono. Después de la ceremonia, cena. Mesa asignada. Carolina, Rodrigo, Emma y yo. Emma empezó a llorar. Hambre. Carolina intentó amamantarla discretamente, con una manta cubriéndola. Rodrigo la miró con disgusto. ¿No puedes hacer eso en el baño? Rodrigo, por favor, es vergonzoso, frente a toda mi familia. Emma lloraba más fuerte. Carolina estaba al borde de las lágrimas. Y entonces pasó. El momento que había estado esperando. El momento que sabía que llegaría. Porque hombres como Rodrigo no pueden contenerse, no pueden fingir, no cuando sienten que tienen el control absoluto. Me levanté para ayudar a Carolina. Quería llevarla a un lugar más privado donde pudiera amamantar tranquila. Tomé a Emma de sus brazos por un momento para que ella pudiera acomodar su vestido. El bebé lloraba. Ese llanto agudo de recién nacido que atraviesa cualquier sonido ambiente. Y Rodrigo explotó. Se levantó de la silla. La empujó hacia atrás. El sonido del metal raspando el piso hizo que varias personas voltearan. «¡Ya basta!». Su voz cortó el murmullo de 200 conversaciones. El salón empezó a quedarse en silencio, como olas que se retiran antes de un tsunami. «Rodrigo, por favor», Carolina susurró, avergonzada, asustada. «No, me tienes harto». Le quitó a Emma de los brazos, no con cuidado, con brusquedad, como quien mueve un objeto molesto. Emma lloró más fuerte. Él me la pasó a mí. «Llévesela lejos. No quiero escuchar ese ruido». Tomé a mi nieta. La sostuve contra mi pecho, su carita roja de llorar. Un día de nacida
y ya testigo de la violencia de su padre. Carolina se levantó, intentó seguirme. Rodrigo la tomó del brazo. Fuerte. Vi sus dedos hundiéndose en la piel de ella. Tú te quedas aquí, sonriendo, como si todo estuviera perfecto. Me duele, empezó a decir Carolina. Me importa un carajo lo que te duela. Acabas de arruinar el momento más importante de mis padres. Yo había caminado 3 pasos, pero me detuve, porque reconocí ese tono que había escuchado en las grabaciones, ese tono que significaba que algo peor venía. Me giré y lo vi. Levantó la mano. La primera vez que lo hacía en público. La primera vez que dejaba caer la máscara completamente. El primer golpe conectó con la mejilla de Carolina. El sonido fue como un látigo, seco, brutal, imposible de ignorar. Carolina no gritó, solo se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos, tocándose la mejilla, incrédula. ¿Ves lo que me haces hacer?, Rodrigo dijo, su voz más calmada ahora, como si acabara de resolver un problema. Siempre todo es un drama contigo. Empecé a caminar de regreso, pero entonces él me vio, con Emma en brazos, y algo en sus ojos cambió, como si acabara de recordar que yo estaba ahí, que había visto, que había atestiguado. ¿Y tú qué miras, vieja entrometida? Se acercó a mí, demasiado cerca. Todo esto es tu culpa. La consientes demasiado, la haces débil. Rodrigo, cálmate, intenté decir. El segundo golpe fue para mí, más fuerte que el primero. Mi cabeza giró con el impacto. El sabor metálico de la sangre llenó mi boca. Mi oído zumbaba, pero sostuve a Emma. Incluso mientras mi mejilla explotaba en dolor. Incluso mientras sentía lágrimas involuntarias por el golpe. Sostuve a mi nieta. El salón estaba completamente en silencio ahora. 200 personas mirando, algunos con las bocas abiertas, otros desviando la vista, fingiendo que no veían, porque eso es lo que hace la gente. Ven la violencia y fingen que no existe, porque intervenir significa involucrarse, y nadie quiere involucrarse. Aprende a comportarte, vieja. El tercer golpe. Este me hizo tambalear. Emma casi se me cae de los brazos, pero no lo hizo, porque en ese momento cada instinto materno y de abuela se activó. Me moví. Giré mi cuerpo para protegerla del impacto. Ella siguió llorando en mis brazos. Segura, ilesa. Los invitados miraban. Silencio absoluto. Algunos con tenedores suspendidos a mitad de camino hacia sus bocas. Otros con copas de vino olvidadas en sus manos. Pero nadie se movió. Nadie dijo nada. Mi hija bajó los ojos. Sumisión aprendida. Vergüenza interiorizada. Miedo. Carolina me miró, con lágrimas corriendo por su rostro. Mamá, lo siento. Tú no te disculpes, dije. Mi voz salió más firme de lo que esperaba, considerando que mi cara ardía, considerando que podía sentir el calor de la hinchazón comenzando. Tú no tienes nada de qué disculparte. Rodrigo se giró hacia mí. ¿Qué dijiste? Sonreí, no porque estuviera feliz, sino porque finalmente había llegado el momento que había estado esperando durante 872 días. Dije que ella no tiene nada de qué disculparse. Mi voz era calma, peligrosamente calma. Está bien, hijo. Esas últimas 2 palabras. Está bien, hijo. Las dije con el tono exacto. Ese tono que usas cuando sabes algo que la otra persona no sabe. Ese tono que dice, vas a lamentar esto más de lo que puedes imaginar. Me enderecé. Le pasé a Emma a Carolina. Saqué mi teléfono del bolso. Mis manos no temblaban. Ni una vez. Marqué. Una llamada. 5 segundos. Puedes enviarlo. Hazlo ahora. Las luces del salón se atenuaron ligeramente, como si alguien hubiera ajustado un dimmer. Todos miraron hacia arriba, confundidos, y entonces las 3 pantallas gigantes del salón, esas que habían estado mostrando fotos románticas de los padres de Rodrigo toda la noche, se pusieron en negro. 3 segundos de oscuridad.
Luego apareció texto blanco sobre fondo negro. La verdad sobre Rodrigo Salas. Rodrigo se quedó paralizado. ¿Qué carajo? Mi voz comenzó a salir de los parlantes. Clara, firme, con la misma profesionalidad que usaba cuando presentaba casos de corrupción. Mi nombre es Patricia Elena Mendoza Rojas. Durante los últimos 8 meses he documentado el abuso sistemático que Rodrigo Salas ha ejercido sobre mi hija Carolina y sobre mí. Lo que están a punto de ver es evidencia compilada, fechada, verificable. Los invito a ver y juzgar por ustedes mismos. La primera grabación comenzó. La conversación que había grabado en diciembre. La voz de Rodrigo, clara como el día. En cuanto nazca el bebé y pase la cuarentena, la saco. Le diré que ya no la necesitamos. Tengo que aguantarla unos meses más, nada más. Gasps audibles en el salón. Murmullos. Rodrigo corrió hacia el técnico de sonido. «Apágalo, apágalo», pero no podía apagarse. Beatriz había instalado el sistema remotamente, con candados digitales. Solo ella podía detenerlo, y no iba a hacerlo. Siguiente clip. Rodrigo en la llamada de mayo. «Carolina está siendo dramática otra vez. Ya sé, pero tengo que aparentar. Dame 2 semanas más. Te prometo que nos vamos a ir juntos a Playa del Carmen». Carolina se llevó la mano a la boca. Ella no había escuchado esa conversación antes. Ahora entendía. Todas las ausencias, todas las mentiras, todo. La madre de Rodrigo se puso de pie. «¿Rodrigo? ¿Qué es esto?» Su voz temblaba entre shock y rabia. «Es falso. Ella editó todo. Es una mentirosa». Rodrigo señaló hacia mí, su cara roja, venas pulsando en su frente, pero su voz sonaba desesperada, porque sabía que era real, y todos los demás también lo sabían. El video continuaba. Fotos de los moretones de Carolina, con fechas, con las excusas que ella había dado cada vez. Me golpeé con la puerta. Me caí. Soy torpe. Una tras otra. Patrón claro. Evidente. Luego el registro de gastos. Mi voz narrando. Durante 8 meses trabajé en esta casa sin remuneración. 192 días. Un promedio de 14 horas diarias. 2.688 horas totales. Valor de mercado por servicios de cuidado, limpieza y cocina. Aproximadamente 230,000 pesos. Cantidad pagada, 0. Los invitados no podían apartar la vista. Algunos estaban grabando con sus teléfonos. Otros simplemente miraban con horror. La familia de Rodrigo estaba en shock visible. Luego las fotos de Instagram. Rodrigo en Cancún, con la mujer. Mi voz. Julio 18 al 22. Rodrigo en Cancún, mientras Carolina, embarazada de 36 semanas, estaba en casa con riesgo de parto prematuro. Gasto estimado del viaje. 85,000 pesos. Mientras tanto, no había dinero para comprar ropa de maternidad para su esposa. «¡Apágalo!», Rodrigo gritaba ahora, fuera de control. Intentó alcanzar una de las pantallas. Su padre lo detuvo. «Déjalo correr», dijo su padre, su voz fría, decepcionada. «Quiero ver todo». Y todos vieron todo. Los siguientes 12 minutos. Cada conversación, cada humillación, cada momento de crueldad capturado y preservado. Cronológicamente perfecto, irrefutable. Cuando el video terminó, el silencio era ensordecedor. Nadie se movía, nadie hablaba. 200 personas procesando lo que acababan de presenciar. Las luces volvieron a su nivel normal. Las pantallas se quedaron en negro. Rodrigo me miraba. Y por primera vez en los 8 meses que lo conocía, vi miedo real en sus ojos. No rabia, no superioridad, miedo. Porque finalmente entendía, finalmente comprendía quién era yo realmente. No era una vieja entrometida que podía usar y descartar. Era alguien que había pasado 37 años destruyendo a hombres exactamente como él. Tú, su voz apenas un susurro, tú planeaste todo esto. No, dije, mi voz tranquila, profesional. Tú planeaste todo esto. Yo solo lo documenté. Su madre se acercó. ¿Es verdad? ¿Todo lo que vimos es verdad?
Rodrigo abrió la boca, cerró la boca. Su cerebro buscaba excusas, justificaciones. No encontró ninguna que funcionara frente a 200 testigos que acababan de ver 16 minutos de evidencia grabada. Madre, yo puedo explicar. ¿Explicar qué? Su madre lo abofeteó, más fuerte que como él me había golpeado a mí. El sonido resonó por todo el salón. Golpeaste a tu esposa, golpeaste a la madre de tu esposa, frente a toda nuestra familia, frente a Dios. El padre de Rodrigo tomó a Carolina del brazo, gentilmente. Mija, ¿tienes dónde quedarte esta noche? Ella se queda conmigo, dije. Siempre ha tenido dónde quedarse. Bien, Rodrigo no va a regresar a esa casa, no esta noche, tal vez nunca. Miró a su hijo con una expresión que no era rabia. Era algo peor, era decepción. Criamos a un monstruo, dijo, su voz quebrada. Y ni siquiera lo sabíamos. Carolina finalmente habló, su voz temblorosa pero clara. Yo sí lo sabía, y tenía demasiado miedo para decirlo, demasiada vergüenza. Pensé que era mi culpa, que lo hacía enojar, que si fuera mejor esposa. No, la madre de Rodrigo la interrumpió. Nada de esto es tu culpa, nada. La abrazó. Carolina colapsó en llanto, sollozos profundos, años de dolor saliendo finalmente. Emma lloraba también entre ellas, y yo la sostuve a las dos. 3 generaciones de mujeres, finalmente libres. Rodrigo intentó acercarse. Su padre lo bloqueó. No, ya hiciste suficiente. Es mi esposa, es mi hija. Eran tu esposa y tu hija, su padre corrigió. Ya no estoy tan seguro de que lo sean después de esto. Los invitados comenzaron a irse. Algunos se acercaron a Carolina, a ofrecerle apoyo, disculpas por no haber intervenido. Otros simplemente se fueron, avergonzados, cómplices en su silencio. Las pantallas permanecieron negras el resto de la noche, como lápidas, marcando la muerte de la imagen perfecta que Rodrigo había cultivado tan cuidadosamente. Y yo me quedé de pie, mejilla hinchada, labio partido, pero más erguida que nunca, porque había hecho lo que me propuse hacer 872 días atrás. Había documentado la verdad, y la verdad, finalmente, había salido a la luz. La fiesta se desintegró en 30 minutos. Los invitados salían murmurando, grabando mensajes de voz. La historia ya viajaba por WhatsApp, por videos subidos a redes sociales. Los padres de Rodrigo nos llevaron aparte, a Carolina, a Emma y a mí. Su madre traía hielo envuelto en una servilleta. Para tu cara, Patricia, lo siento tanto. Si hubiera sabido, no había forma de que supieras. Él es muy bueno ocultándolo. Tardé 8 meses en recopilar suficiente evidencia. Su padre estaba al teléfono. Cuando colgó, nos miró. Hablé con mi abogado. Está preparando documentos de separación de emergencia y una orden de restricción temporal. ¿Dónde está él?, preguntó Carolina. Su voz pequeña, todavía asustada. Afuera, con sus hermanos. Ellos lo están conteniendo. Su padre continuó. Carolina, necesito preguntarte algo. ¿Cuánto tiempo llevas sufriendo esto? Carolina miró a Emma, luego a mí, desde antes de casarnos. Pero pensé que cambiaría. Pensé que era mi culpa. No, la madre de Rodrigo la tomó de las manos. Nada de lo que hagas justifica que un hombre te ponga una mano encima. Nada. ¿Me entiendes? Carolina asintió. Las lágrimas no paraban. Llevaba años guardándolas. ¿Presentarás cargos?, preguntó el padre de Rodrigo. Hay 200 testigos. Carolina dudó. Es el padre de mi hija. Es un abusador, corregí. Y los abusadores no cambian, solo empeoran. Si no lo detenemos ahora, ¿qué pasará cuando Emma crezca? ¿Le va a pegar a ella también? Carolina miró a su bebé. Un día de nacida. No quiero que crezca con miedo, como yo crecí con miedo estos últimos años. Entonces sabes qué hacer, dijo la madre de Rodrigo. Carolina asintió. Voy a presentar cargos, los dos. Beatriz llegó 20 minutos después. Traía documentos. Orden de restricción temporal, lista para firmar.
Carolina firmó con mano temblorosa. Luego yo. Testigos, los padres de Rodrigo. Fecha, 31 de agosto de 2024, 11:47 de la noche. ¿Y ahora qué?, preguntó Carolina. Ahora vienen las consecuencias, reales, legales y sociales. Salimos del salón a las 12:08. Rodrigo estaba en el estacionamiento, sentado en la banqueta. Cuando nos vio, se puso de pie. Carolina, por favor, ¿podemos hablar? No. Fue la primera vez que la escuché decir esa palabra con firmeza. Orden de restricción. Si la violas, vas preso. Soy tu esposo, el padre de tu hija. Eres un abusador. Y no quiero que mi hija crezca pensando que es normal que los hombres golpeen a las mujeres. Rodrigo me miró con odio puro. Esto es tu culpa. Tú la envenenaste. Yo documenté. Tú abusaste. Hay una diferencia. Su padre se acercó. Rodrigo, tienes dos opciones. Aceptas esto con dignidad, buscas ayuda y tal vez algún día puedas tener relación con tu hija. O peleas, y cada video, cada grabación que Patricia recopiló aparecerá en la demanda. Perderás tu reputación, tu trabajo, todo. Elige sabiamente. Rodrigo nos miró. Abrió la boca, la cerró, se giró, caminó hacia su auto, se fue. Nos fuimos a mi casa. Llegamos a la 1:32. Instalé a Carolina en su antiguo cuarto, el que había mantenido exactamente como lo dejó. ¿Sabías que iba a terminar así?, me preguntó mientras acostábamos a Emma. No sabía exactamente cómo, pero sabía que tenía que terminar. Todavía me pregunto si hice lo correcto. Emma va a crecer sin su padre. No. Emma va a crecer sin un abusador en su vida. Eso es tu regalo para ella. Los siguientes días fueron un torbellino. El video se hizo viral. Millones de vistas en 48 horas. Comentarios divididos. Esa abuela es una heroína. Debió manejarlo en privado. Arruinó su vida por venganza. Rodrigo perdió su trabajo el 4 de septiembre. No podemos mantener a alguien con esa reputación, dijeron. El 15 de septiembre, Rodrigo violó la orden de restricción. Fue arrestado. Beatriz presentó cargos: asalto, violencia doméstica, violación de orden, explotación laboral. Carolina comenzó terapia, 3 veces por semana. Lentamente vi a mi hija regresar, la mujer fuerte que siempre supe que podía ser. El 30 de septiembre, Rodrigo aceptó un acuerdo: culpable, 2 años de libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario, terapia obligatoria, manutención completa para Emma, 0 custodia, visitas supervisadas solo si Carolina accedía. Carolina no accedió. El divorcio se finalizó el 22 de diciembre. Carolina era libre, legalmente, completamente. Los padres de Rodrigo se acercaron en noviembre. Queremos ser parte de la vida de Emma. Ella es nuestra nieta. Si tú nos lo permites, queremos ayudar. Carolina me miró. ¿Qué opinas, mamá? Opino que Emma merece tener la mayor cantidad posible de personas que la amen. Ellos no son él. Carolina accedió. Y funcionó. Se convirtieron en abuelos presentes. Enero de 2025. Emma tenía 4 meses, gorda, feliz. No conocía a su padre. No lo extrañaba. Carolina consiguió trabajo remoto, diseño gráfico, buen salario, horarios flexibles. Vivía en mi casa todavía. La casa se sentía viva nuevamente. Beatriz y yo nos reuníamos cada viernes. ¿Volverías a hacerlo?, me preguntó una vez. Sin dudarlo, porque funcionó. Carolina está libre. Emma está segura. Pero te costó. Los comentarios en línea fueron crueles. Me llamaron vengativa, calculadora, manipuladora. Y tal vez tienen razón. Pero también fui protectora, fui madre, y eso es lo que importa. Marzo. Recibí un mensaje de Rodrigo a través del abogado. Quiero disculparme, sé que no cambia nada, pero estoy en terapia, trabajando en mí mismo. Algún día quiero poder decirle a Emma que intenté ser mejor. Se lo mostré a Carolina. ¿Qué quieres que responda? Nada.
Si realmente está cambiando, bien por él. Pero eso no nos afecta. Ya no. Indiferencia. Porque él ya no tenía poder sobre nosotras. Abril. Emma tenía 7 meses. Gateaba. Decía mamá y tata. La primera vez que dijo tata, lloré durante 10 minutos. Una tarde Carolina me habló. Mamá, nunca te di las gracias apropiadamente. ¿Por qué? Por salvarme, por salvarnos. No fui valiente. Estaba aterrada todo el tiempo. Nunca podría odiarte. Me diste mi vida de vuelta. Le diste a Emma la oportunidad de crecer sin violencia. La abracé. Las dos lloramos. Emma nos miró confundida. Luego sonrió y siguió jugando, porque para ella esto era normal. Amor, paz, seguridad. Mayo. Visitamos al hospital donde nació Emma. Tu primer cumpleaños será en 4 meses, le dijo Carolina, y va a ser perfecto, solo nosotras, y los abuelos paternos. Porque familia no es solo sangre, es quien elige quedarse, quien elige amarte incluso cuando es difícil. Miró hacia mí cuando dijo eso. Estaba hablando de mí, de lo que hice, de cómo cambió todo. Salimos del hospital tomadas del brazo. Emma en su carriola. Sol brillante. Y por primera vez en años, el futuro se veía brillante, lleno de esperanza. Hoy es 31 de agosto de 2025. Exactamente un año desde aquella noche. Emma cumple un año mañana. Está caminando ya, tambaleándose por toda la casa con esa determinación que reconozco. Es de las mujeres de esta familia que no se rinden. Estamos preparando su fiesta de cumpleaños. Pequeña, íntima. 10 personas máximo. Carolina está en la cocina decorando el pastel. Rosa pastel con flores de azúcar. Emma intenta alcanzar la mesa. No, mi amor. Mañana, le dice Carolina, sonriendo. Esa sonrisa que desapareció durante años y que lentamente ha regresado, más sabia, más fuerte, más real. Me siento en la sala, la misma donde sostuve a Carolina cuando tenía pesadillas, donde lloró cuando murió su padre, donde prometió que siempre me cuidaría. Las promesas cambian. Al final, fui yo quien la cuidó. Pero también fue ella quien me enseñó por qué valía la pena. ¿Por qué documentar cada momento de dolor? ¿Por qué aguantar 872 días de abuso para poder exponer 16 minutos de verdad? Recibí una llamada la semana pasada. Mi nombre es Mercedes. Vi tu historia. Y necesitaba decirte que me salvaste. Estoy viviendo exactamente lo que vivió tu hija. Pero ahora sé que no estoy loca, que no es mi culpa, y que hay salida. Empecé a documentar, como tú. He recibido 47 llamadas como esa, 47 mujeres atrapadas en ciclos de abuso, todas pensando que estaban solas, todas encontrando valor en una historia que nunca quise que fuera pública. Beatriz dice que debería escribir un libro. Tal vez lo haga. Algún día, cuando Emma sea lo suficientemente grande para entender que su abuela hizo lo que tenía que hacer. No por venganza, por protección. Porque esa es la verdad que tardé 61 años en aprender. El amor no se trata de sacrificarse hasta desaparecer. El amor se trata de proteger. Incluso cuando proteger significa confrontar. Incluso cuando significa exponer. La gente me pregunta si tengo remordimientos, si me arrepiento de hacerlo público, de humillar a Rodrigo frente a 200 personas, de arruinar su reputación, su carrera. Y mi respuesta siempre es la misma. No arruiné su vida. Él arruinó su vida. Yo solo documenté el proceso. Hay una diferencia entre justicia y venganza. La venganza es caliente, emocional, impulsiva. La justicia es fría, calculada, documentada. Yo actué por necesidad, porque mi hija necesitaba salir, porque mi nieta necesitaba crecer segura, porque necesitaba usar las habilidades que desarrollé en 37 años de carrera para proteger lo único que realmente importaba. Carolina entra a la sala con Emma en brazos. Mamá, mira, quiere mostrarte algo. La tomo. Pesa 9 kilos. Huele a jabón de bebé y a galletas. Me mira con esos ojos enormes.
Tata, dice claramente. Luego me abraza, esos abrazos torpes de niño de 1 año, pero con tanto amor que siento mi corazón expandirse. Esto es por lo que lo hice, por esta niña que nunca sabrá lo que es tener miedo en su propia casa, que nunca verá a su madre con moretones, que crecerá sabiendo que las mujeres se defienden, que se protegen. ¿En qué piensas?, pregunta Carolina. En hace 1 año. En esa noche. Carolina se sienta a mi lado. A veces todavía no puedo creer que tuviste el valor de hacer eso. No fue valor, fue desesperación, fue amor. Fue valor, porque tuviste miedo, pero lo hiciste de todos modos. Tal vez tenga razón. Tal vez el valor es actuar a pesar del miedo. Es levantarte cada mañana en una casa donde eres maltratada y documentar ese maltrato con manos temblorosas. Es elegir la verdad incluso cuando la verdad es fea, brutal. Emma se baja de mis brazos, camina hacia sus juguetes, cae, se levanta, sigue caminando, sin llorar, sin rendirse. La próxima generación, más fuerte porque nosotras fuimos fuertes primero. La cicatriz en mi mejilla todavía está ahí, ligera, pero permanente. A veces la toco y recuerdo. El sonido del golpe, el sabor de sangre, el peso de Emma en mis brazos mientras decidía si dejarme caer o mantenerme de pie. Me mantuve de pie. Siempre me mantuve de pie. Y esa es la lección que quiero que Emma aprenda algún día. Mantenerse de pie no significa nunca caer. Significa levantarse cada vez. Significa documentar. Significa buscar ayuda. Significa usar cada recurso que tienes para protegerte a ti y a quienes amas. Significa decir no, incluso cuando ese no venga con consecuencias, porque algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer cerradas para siempre. Algunas personas no merecen segunda oportunidad, no porque seamos crueles, sino porque somos sabias, porque elegimos paz sobre nostalgia, seguridad sobre familiaridad. Rodrigo intentó contactarnos hace 2 meses, a través de su terapeuta. Ha hecho progreso significativo. Cree que está listo para ver a Emma. Carolina leyó la carta, la dobló, la guardó. Tal vez algún día, cuando Emma tenga edad suficiente para decidir. Pero no ahora. Ahora estamos sanando. Sabias palabras de mi hija. Fuerte, sabia, inquebrantable. El sol se está poniendo. Emma juega con bloques. Carolina termina el pastel. Yo me siento aquí, en mi casa, rodeada de las 2 personas que más amo, y por primera vez en años siento paz completa. Mañana celebraremos el 1 año de Emma, celebraremos su vida, pero también celebraremos nuestra libertad, nuestro coraje, nuestra supervivencia. Y cuando las velas estén encendidas, cuando cantemos las mañanitas, haré un deseo por todas las mujeres que todavía están atrapadas, que todavía tienen miedo, que todavía piensan que no hay salida, que encuentren su voz, que documenten su verdad, que sepan que hay vida después del abuso, vida hermosa, vida que vale la pena pelear por ella. Aprende a comportarte, vieja. Esas fueron sus palabras hace 1 año. 3 golpes, 200 testigos, 16 minutos de verdad proyectados en pantallas gigantes. Pero esto es lo que Rodrigo Salas nunca entendió. Yo ya sabía comportarme. Pasé 61 años aprendiendo exactamente cómo comportarme, cómo documentar evidencia irrefutable, cómo construir casos que destruyen a hombres poderosos, cómo proteger a mi familia con precisión forense. Me comporté exactamente como una contadora forense con 37 años de experiencia. Me comporté exactamente como una madre protegiendo a su hija. Me comporté exactamente como una abuela asegurando que su nieta creciera sin miedo. Y si tuviera que hacerlo otra vez, me comportaría exactamente igual. Porque algunas verdades, una vez expuestas, cambian todo para siempre. Y algunas mujeres, una vez que deciden mantenerse de pie, nunca vuelven a arrodillarse. Emma me mira desde el piso, sonríe, extiende sus brazos. Tata. La levanto, la abrazo, cierro los ojos y susurro la promesa que le hice el día que nació.
Vas a crecer sabiendo que las mujeres de esta familia no se dejan pisotear por nadie. Y cuando abro los ojos, Carolina nos está mirando, con lágrimas en los ojos, pero sonriendo, porque finalmente, después de años de oscuridad, estamos en la luz. Y esta vez, vamos a quedarnos aquí.